Buenas tardes. Hoy 6 de marzo del 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado penalista egresado de la Universidad de Santiago de Cali en el año de 1984. El tema que voy a tratar hoy es el indicio. El indicio en el sistema penal acusatorio, vamos a entrar a analizar si se persiste como un medio de prueba autónoma o si es derivada de otros elementos materiales de prueba que obren dentro del proceso. Tal como estaba concebido en la Ley 600 de 2000, que es el Código de Procedimiento Penal, establece en su artículo 233 que son medios de prueba el testimonio, la inspección, el peritazgo, la prueba documental, la confesión y el indicio. Igualmente, en los artículos 284 a 287 hace el análisis de qué se considera en materia de indicio. Es de señalarse que esta normativa taxativamente pues consagra dentro del principio de necesidad de prueba o como medio de conocimiento el indicio, incluyéndolo como un medio de prueba. Incluso en esta Ley 600 de 2000, para imponer una medida de aseguramiento, dice la norma, la Ley 600, que se requiere solamente 2 indicios graves acerca de la responsabilidad del acusado. Allí tenemos unos elementos inicialmente para poder hacer la comparación frente a la Ley 906 de 2004, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal. Igualmente hay que tener en cuenta que en materia del indicio, como medio de prueba, el nuevo Código General del Proceso, que es la Ley 1564 del año 2012, establece en el artículo 165 que el indicio es considerado como un medio de prueba. No así la Ley 906 de 2004, el nuevo Código de Procedimiento Penal. En este sistema penal acusatorio no está dentro de la normativa contemplado el indicio como un medio de prueba, porque si revisamos nosotros el artículo 382 establece que son medios de conocimiento, contempla la prueba testimonial, documental, la prueba pericial, contempla la inspección judicial, los elementos materiales probatorios, la evidencia física y todos los medios técnicos científicos que no violen los derechos humanos o no vayan en contra del ordenamiento jurídico. Entonces, esos medios de conocimiento en esta Ley 906 de 2004 no contempla como medio autónomo el indicio. Allí hay entonces que entrar nosotros a estudiar si el indicio hace parte pues de materia probatoria por parte de los funcionarios judiciales como medio de apreciación y cómo se debe hacer para que en su valoración subjetiva se tenga en cuenta esos indicios y con qué referente con qué referente normativo tendrían que los funcionarios judiciales apreciar en la materia de indicio. Existe un estudio, una monografía que realizó el doctor Germán Pavón Gómez, quien fuera magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, cuando en un documento realizado con fecha 30 de julio del año 2010 en Ciudad de Panamá, se hace un estudio en relación con la dialéctica sustancial del indicio en materia criminal.
es importante ese documento del doctor Pavón, porque entra a hacerse a profundidad el estudio dialéctico en relación con el indicio en esta sistemática de tendencia acusatoria adversarial, como lo es la ley 906 del 2004. Bien, cuando la norma de la ley 906 contempla 3 artículos específicamente en relación con la formulación de imputación, de la medida de aseguramiento y de el escrito de acusación, dice, por ejemplo, en el artículo 287 que el fiscal formulará o presentará, hará pues la solicitud de audiencia para formular la imputación cuando de los elementos materiales de prueba, de la evidencia física recogida o de los informes legalmente obtenidos tenga una inferencia razonable para establecer pues que la persona es autor o partícipe de una conducta delictiva. También lo mismo se consagra en el artículo 308 de la ley 906 para cuando el fiscal solicita ante el juez de control de garantías la audiencia para la imposición de medida de aseguramiento. En iguales términos se establece que el juez de garantías entra a evaluar los elementos materiales de prueba, la evidencia física y los informes legalmente obtenidos para establecer si hay una autoría o participación de la persona en una conducta delictiva. Y de igual manera, el artículo 336 de la ley 906 señala que el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez de conocimiento cuando de los elementos materiales de prueba, de la evidencia física y los informes legalmente obtenidos pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que la persona es autora o es responsable de los hechos. Entonces, tenemos nosotros un referente en la normativo, en la ley 906, para establecer que cuando se habla de la inferencia razonable, por lo menos en los 2 artículos sobre el 287 y el artículo 308, está haciendo referencia es precisamente en materia también de el indicio y de la necesidad de la prueba, y también en relación con la legalidad y la licitud de las pruebas, porque es que para hacer un análisis a fondo en relación con el tema del indicio, esa valoración que el funcionario hace, y mire que ya cuando el artículo 284 de la ley 600 y el artículo 287 de esa misma ley señalaba que el funcionario apreciará en conjunto el indicio y también teniendo en cuenta su convergencia, su relación con las pruebas debidamente allegadas al proceso. De manera pues que en la ley 600 específicamente pues se indica de que ese hecho indicador tiene que estar probado y el funcionario hará una inferencia lógica de lo que está por probarse o lleva en una consecuencia o una causalidad lógica hacia el hecho por probar. El hecho indicador probado le lleva a hacer la inferencia sobre el hecho desconocido. Pero entonces esa evaluación, como lo dice el artículo 284, se hace en conjunto y además
en relación con otras pruebas que obren dentro del proceso, y que bajo ese principio de necesidad de la prueba, como lo dice el artículo 232 refiriéndome a la ley 600, señala pues que las pruebas deben de estar legalmente, oportunamente aducidas al proceso, dice la ley 600 en relación con ese tópico. Entonces, haciendo abstracción a ese criterio de análisis subjetivo que tiene el funcionario, pues le permite que cuando se haga la formulación de imputación por parte de la Fiscalía, en esas audiencias, las primeras que se realizan ante el juez de control de garantías, como son la de formulación de la imputación, que es un acto de mera comunicación, la otra audiencia que se hace seguidamente y a petición de la fiscal, que es el de la medida de aseguramiento, tienen una relación inescindible pues con este tema que estamos analizando en materia del indicio. Entonces, esa inferencia razonable tiene que ver con la apreciación que haga subjetivamente el funcionario judicial, en este caso el juez de control de garantías, para cuando se va a dictar la correspondiente medida de aseguramiento. Allí guarda una relación también en que para hacer ese análisis de la inferencia razonable, llámese ahora el indicio, tiene que el funcionario tener presente que ese indicio tiene que ser un indicio que connote, que le lleve a observar precisamente lo que se va a decidir, por lo menos en esas audiencias de formulación de imputación y la de medida de aseguramiento. El indicio grave de que habla la ley 600 para la imposición de la medida de aseguramiento, tomando los estudios que hace el doctor Germán Pavón Gómez en relación con la dialéctica del indicio en materia criminal, él considera de que se debe hablar de indicio de connotación, o sea, el indicio de connotación de responsabilidad, porque es que no solamente se puede quedarse en los criterios del análisis en relación con la conducta punible o la conducta delictiva, la conducta en los tópicos tipicidad objetiva, sino que también tiene que hacerse análisis a la antijuridicidad y a la culpabilidad, pero no una objetivamente, sino subjetivamente, es decir, mixta, porque resulta de que en la ley 906 muy claramente se consagra pues en el artículo 7 la presunción de inocencia y el principio del indubio pro reo. Y en el artículo 12 del Código Penal señala pues que está erradicada toda responsabilidad objetiva. Igualmente el artículo 9 del Código Penal sobre la conducta que dice debe ser típica, antijurídica y culpable, dice igualmente que la causalidad por sí sola no basta para la imputación del resultado. Entonces allí hay que tener en cuenta que en este tópico del indicio el funcionario judicial no solamente cuando entra a hacer el análisis en relación con la formulación de imputación o la medida de aseguramiento y de igual manera en la acusación y en la sentencia, los funcionarios judiciales tienen que hacerse el análisis es en relación precisamente con esa unidad
con esa unidad inescindible entre establecer un indicio de responsabilidad penal y no solamente un indicio acerca de la autoría o de la participación de manera objetiva, sino autoría responsable y participación responsable, o autoría culpable, participación culpable, porque hay que hacer ese análisis debido a que muchas veces se presentan en esas primeras audiencias, cuando el fiscal formula la imputación, lo hará, como dice la norma, de los elementos materiales y la evidencia física y los hilo, o sea, los informes legalmente obtenidos, hará la presentación o comunica, se le hace la comunicación a través del juez de control de garantías acerca de la imputación de esos hechos que hasta ese momento él califica jurídicamente de acuerdo a una posición que tenga en relación pues con el tipo penal. Pero no solamente debe ceñirse exclusivamente a la parte de la tipicidad objetiva, sino que también de esos elementos materiales de prueba, de esa evidencia física, tiene que hacerse un análisis completo en relación con la conducta típica, antijurídica y culpable. Recordemos, aquí hay un tema muy importante, el cual es tratado por el doctor Mario Salazar Marín, tratadista, que tiene un libro que se llama Autor y Partícipe en el Injusto Penal. Igual se hace un estudio en esa edición que saca el tratadista, relacionado pues con la diferencia entre el dominio del hecho objetivamente y el dominio del injusto. El injusto unido o integralmente, tratándose de tipicidad, de su antijuricidad y de la culpabilidad. Eso es un análisis que tiene que el funcionario precisarse incluso en esas audiencias, cuando a inicio está comenzando apenas el proceso que se le adelante a una persona por la denuncia que se haga por X delito. Entonces, esos análisis tienen que hacerlos el funcionario judicial en esas instancias, y con mucho más razón cuando llegamos a la audiencia de acusación y por supuesto cuando avanzamos al juicio y se tiene la sentencia por parte del funcionario bajo los principios que rigen el sistema de inmediación, concentración y contradicción de esta ley 906. Resulta de que es de mucha importancia porque la presunción de inocencia y el principio del indubio pro reo, su fundamento constitucional en el artículo 29 señala pues de que toda persona se presume inocente hasta cuando no haya sido declarada judicialmente responsable, presunción de inocencia, y toda duda que no pueda ser desvirtuada por el funcionario pues está a favor de la persona y se conoce como el indubio pro reo. Dos principios fundamentales que se contemplan en el artículo 7 y que no solamente es exclusivo de hacerse el análisis ya cuando se va a dictar la sentencia, sino que tiene que hacerse desde un principio cuando se hacen las primeras diligencias, donde muchas veces los funcionarios no entran a escudriñar o hacerse un análisis con fundamento en esos elementos materiales de prueba que presenta el fiscal, o que posiblemente también pueda allegarlos el defensor si ha tenido conocimiento mucho antes de esa formulación de imputación, porque suele suceder también que se tenga conocimiento antes y pueda aportarse cualquier elemento material de prueba o evidencia física que desvirtúe o que ese hecho, siendo típico,
esa conducta siendo típica viene a ser antijurídica o no culpable, de acuerdo con los presupuestos que señala el artículo 32 del Código Penal, como son las causales de ausencia de responsabilidad, hoy consagradas en el artículo 32, las que eran causales de justificación y ahora también las causales o exclusión de la culpabilidad, porque suele pasar muchas veces que se tiene pues conocimiento de la comisión del delito y se lleva en dentro de las 36 horas se trata de judicializar a esa persona con tan precarias elementos materiales de prueba que muchas veces aporta solamente el fiscal y descubre tímidamente en estas diligencias, como son del combo conocidas como la de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento. Pero es que decía que ese principio de presunción de inocencia no solamente se dará en la audiencia del juicio oral y con la conseguida sentencia absolutoria o condenatoria, no, incluso mucho antes, en estas primeras diligencias, cabe plantear el análisis contradictorio frente a esos elementos materiales de prueba, porque pues el artículo 308 y siguientes de la 906 dice que podrán ejercer la controversia en relación con esa medida de aseguramiento, pero no se tendrá solamente para que se haga el análisis, como muchas veces se hace erradamente, en relación con los fines constitucionales de si se priva de la libertad o no se priva de la libertad a una persona. Acordémonos el fundamento de la sentencia C774 del 2001 del magistrado Rodrigo Escobar Gil, los fines constitucionales que se dan para imponer esa medida de aseguramiento, si bien es cierto, se hacen precisamente en esa audiencia, pero muchas veces se le dice al defensor que no es el momento para debatir asuntos de responsabilidad, que eso será en el juicio. Cuestión completamente errada por parte del funcionario, en este caso el juez de control de garantías, porque si de esos elementos materiales se arroja alguna causal de atipicidad o de antijuridicidad o de inculpabilidad, pues así tendrá que surgir, incluso podríamos decir que si el fiscal avisora esa situación antes de presentar la solicitud de medida de aseguramiento, pues debería abstenerse de hacerlo. Y también igual con la formulación de imputación, pero desafortunadamente bajo esas pristinas investigaciones, cuando se dan los casos de flagrancia, donde se tiene escasamente las 36 horas para legalizar la captura, es que se avanza a esas pristinas o primeras diligencias ante la Fiscalía, por parte de la Fiscalía, de la Unidad de Reacción Inmediata, llevándosela al juez de control de garantías y como dice la norma, en esa formulación de imputación, que es un acto de mera comunicación, muchas veces se aventura a decírsela a la persona que acepte los cargos por parte de algún defensor. Entonces eso tiene que analizarse y verse con una lupa, porque realmente no podemos decir nosotros en primera instancia que esa persona vaya a aceptar los cargos para obtener una rebaja de pena y muchas veces ni siquiera se compagina esa calificación jurídica con esos hechos fácticos que está presentando el fiscal. Hay que tener mucho cuidado en relación con eso y precisamente el estudio que hace el ilustre doctor Germán Pavón Gómez
en este tema relacionado con la dialéctica sustancial del indicio en materia criminal es que se abordan por parte de algunos funcionarios, en este caso fiscal, juez de control de garantías, temas de tipicidad objetiva y no de subjetivamente en una integración del indicio de la responsabilidad penal como tal, no solamente en ese indicio objetivamente, porque pues se hacen unas valoraciones a priori y de esos elementos materiales de prueba hacen inferencias que no son tan razonables y con las consecuentes fallas que se pueden presentar, como es la de formular una imputación y de imponer una medida de aseguramiento a esa persona. Entonces eso lo que hace es atentar contra esos principios de presunción de inocencia y de presunción del indubio pro reo. Además, porque bajo el principio de necesidad de la prueba tienen que haber elementos materiales de prueba de evidencia física y de los informes legalmente obtenidos una relación entre esos testimonios, esos peritazgos, esos estudios que hasta ese momento se lleven para que se analicen en conjunto y entonces pueda hacer esa inferencia razonable con ese indicio de connotación de responsabilidad penal, pero no con ese indicio de responsabilidad objetiva, que es lo que cercena, que es lo que daña realmente, porque la persona termina detenido con quebrantamiento precisamente del principio de legalidad, porque además de eso, además del principio de necesidad de la prueba, también es fundamental que se toque el tema del principio de legalidad de la prueba y de la licitud de la prueba, que el artículo 29 constitucional sí señala que es nulo de pleno derecho las pruebas que se obtengan con violación al debido proceso. Ese principio constitucional está vertido en la ley 906 del 2004 en el artículo 23 y otros artículos relacionados con el tema, porque es preciso señalar que si esa aducción de elemento material de prueba en esas primeras diligencias están quebrantando las formas, el debido proceso o incluso transgrediendo derechos fundamentales, que dejarían de ser pruebas ilegales para ser pruebas ilícitas, como lo ha dicho la Corte Constitucional, sentencia C-591 del 2005 de la magistrada ponente Clara Inés Vargas, cuando recoge la sentencia de unificación SU 159 del 2001 o 2002 del magistrado Manuel Cepeda. De manera pues que bajo esa connotación, esa diferencia entre prueba ilícita, que generaría una nulidad de todo lo actuado, frente a la prueba ilegal, que puede generar la exclusión de ese elemento material de prueba, también hay que hacerlo al inicio de esas diligencias que se están haciendo ante el juez de control de garantías, porque ya cuando se avance hacia la presentación de un escrito de acusación y cuando se avecina la audiencia preparatoria y cuando se pretende ir a juicio, pues decíamos nosotros en otra instancia, decía que la audiencia preparatoria es el momento preciso para que se pida la exclusión por el artículo 360 de la exclusión de aquellas pruebas que sean ilegales y hasta donde de pronto puede haber una nulidad de todo lo actuado por una prueba ilícita que se haya llegado, porque pues se dice por parte de la jurisprudencia que precisamente con el escrito de acusaciones en la audiencia de acusación que obra el descubrimiento es que entonces se haría justificada esa exclusión de la prueba en la audiencia preparatoria, pero no empecé en estas audiencias preliminares. Obviamente que el juez de control de garantías lo que hace es impartirle
no la legalidad de la diligencia, dígase, de captura o de formulación de imputación o medida de aseguramiento, cuando se ha presentado un quebrantamiento de las frente a la aducción o a la forma en que se recoge el medio de prueba que sea violatorio de derechos fundamentales o las formas propias del debido proceso, que harían entonces dar lugar a que se caiga la audiencia y no se pueda legalizar, y que el juez de control de garantías solamente advierta esa situación, mas no hable nada en relación con la exclusión del elemento material de prueba. Allí entonces hay que empezar a decantar y a ser muy precisos que el funcionario judicial en estas diligencias ante el juez de control de garantías, los jueces de control de garantías, no solamente entonces deberán limitarse exclusivamente a decirse que asuntos de responsabilidad que deban ser debatidos en el juicio se harán posteriormente. No, es prudente, es obligante, es un imperativo que en esas audiencias se trate los aspectos fundamentales del indicio de responsabilidad penal frente a esa autoría o la participación, frente a la tipicidad, frente a la antijuridicidad y también la culpabilidad, porque es que no se puede hacer un análisis, sería un análisis incompleto si solamente se hace referencia a un solo tópico. Llámese usted, por ejemplo, diga que se haga referencia solamente a la tipicidad, sin que entre a establecerse nada puntualmente en relación con la medida de aseguramiento. Es que la ley 600 del año 2000 sí dice, la ley 600, que es el código procesal aún vigente, el código procesal penal, que cuando se va a imponer la medida de aseguramiento, si el funcionario observa que hay una causal de antijuridicidad o de inculpabilidad, pues así mismo entonces se abstendrá de imponer la medida de aseguramiento. Entonces, ¿por qué razón en este sistema el juez de control de garantías, cuando se trata de la medida de aseguramiento, solamente tenga que abordar temas en relación con los fines constitucionales, si se priva o no se priva de la libertad de la persona? No, el análisis y la controversia también debe ser en relación con estos aspectos sustanciales de la materialidad y de la juridicidad, que deben acompañar todos estos actos procesales para que lleguen a esa inferencia razonable por parte del funcionario. De manera pues que miremos nosotros que hay algo muy esencial en el sistema procesal actual, la ley 906, y es que el indicio, si bien no está normativamente consagrado, sí debe ser sopesado y tenido en cuenta por el operador judicial, el funcionario, aunque no como una prueba autónoma, porque no la contempla el artículo 382 como el medio de conocimiento, pero sí hace referencia cuando hablamos de inferencia razonable, y entonces el indicio, tal como lo recomienda el tratadista Dr. Pavón Gómez, debe ser el indicio de responsabilidad penal, pero que un indicio no grave, dejemos esa terminología de indicio grave y hablemos del indicio que connote, o sea, connotar, que haga observar, que le lleve a esa inferencia lógica dentro de esa causalidad, dentro de esa logicidad que debe existir entre el hecho indicador y lo que se pretende probar, pero deducido o traído de los otros elementos materiales de prueba que se tengan, como van a ser los testimonios, la prueba pericial, la prueba documental, los elementos materiales probatorios, como dice ahora la norma, las evidencias y cualquier medio técnico o científico que no viole o transgreda el ordenamiento jurídico. Entonces, el indicio, dentro de esa persuasión y esa sana crítica
de acuerdo con el 380, para que lleve el conocimiento más allá de una duda, o como dice el artículo 372, el fin de la prueba es llevar el convencimiento más allá de toda duda razonable al juez acerca de la existencia del delito y de la autoría o la participación de la persona. Lo mismo dice el artículo 7º, que es un principio rector que contempla la ley 906, y de igual manera habla del convencimiento o el conocimiento que debe tener el juez para imponer o dictar una sentencia, que debe hacerse entonces de manera integral. Una apreciación en conjunto, porque los medios de prueba deben evaluarse en conjunto y de acuerdo, como dice la norma allí, teniendo en cuenta precisamente lo que se traza en relación con la valoración para cada uno de ellos. De manera, en este asunto podemos entonces ir precisando que en esa apreciación que tiene el juez dentro de la persuasión de la sana crítica, y así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de erradicación de Sala de Casación Penal 24468 del 2006, del magistrado ponente, el doctor Edgar Lompana, y hace relación precisamente a que el indicio no ha desaparecido de la normatividad, no ha desaparecido. El que no esté contemplado como un medio de prueba autónoma no lo hace que desaparezca de la normatividad, porque ya dijimos nosotros que el 287, el artículo 308 y el 336 afirman en materia de la inferencia razonable. Ahora hablemos del indicio con connotación de responsabilidad penal, en una integración tanto de los aspectos objetivos, subjetivos, llámese usted del tipo penal, de la antijuridicidad y de la culpabilidad, que arriben a establecer precisamente esa responsabilidad penal, ya sea como autor o como partícipe, porque es que ahí también hay que tener en cuenta que esos elementos materiales de prueba tienen que hacerse el análisis para determinar frente a la clasificación que se tiene, si es autor o si es partícipe, como dice los artículos 29 y 30 de la ley 599 del 2000, que es el código penal. Entonces podemos sacar unas conclusiones, hacer un colorario en relación con este tópico, para indicar que el indicio no ha sido erradicado dentro de la normatividad penal, del procedimiento penal de la ley 906, que tiene que hacerse un análisis en conjunto, tanto debe apreciarse no solamente con esos elementos materiales de prueba y de la evidencia física que hayan llegado, llámese entonces también la prueba documental, la prueba testimonial, prueba pericial, la inspección, etcétera, tal como señala el artículo 382, que serían los medios de conocimiento, y el juez entonces hace un análisis en conjunto, y este indicio va a ser una prueba, un elemento del cual se deriva de estos otros medios de conocimiento que ingresen dentro de la comunidad de prueba y de la necesidad de prueba, ya hablando de pronto del juicio oral como tal, para que entre a analizarse en su conjunto. Pero volvemos entonces a la apreciación de que el indicio como tal no solamente se deriva de lo que se aduzca o se produzca bajo el principio de inmediación en el juicio oral, sino que también para las audiencias pristinas o preliminares, llámese formulación de imputación, medida de aseguramiento o de la legalización de captura, hay que hacer ese análisis pormenorizado sobre materia del indicio para obtener
con connotación de responsabilidad penal, no solamente una responsabilidad objetiva, porque esa queda erradicada, como dice el artículo 12 del Código Penal, y tiene que hacerse entonces una valoración para obtener esa inferencia lógica, como dicen algunos tratadistas que manejan el tema en relación con ese indicio. Ya tenemos a Desi Reyes Alvarado, también al doctor Arenas y al doctor Gilberto Rabe, que en materia de procedimiento penal, el doctor Jairo Parra Quijano también hace el análisis de que ese indicio es el hecho indicador que está probado, y entonces dentro de la lógica que le asiste al funcionario hacer la inferencia lógica de si lleva a ese hecho que es desconocido, pero eso está en una integración con todos los elementos materiales de prueba que de los medios de conocimiento que se alleguen al proceso, y entonces en esta dinámica del sistema penal acusatorio pueda llevar finalmente a una sentencia absolutoria o condenatoria según el caso. De esta manera entonces dejo académicamente el tema en discusión sobre este tópico del indicio, para que académicamente podamos nosotros analizarlo bajo varias aristas, y que no quede aquí, sino que sea complementado por diferentes académicos. Muchas gracias.